Una nueva era, nuevos inicios, nuevos conocimientos, tiempos de reseteo. Este y todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Reseteo con Adenauer. Entrevistas, análisis, comentarios, imparcialidad y objetividad por Ilustrados Radio TV Show. Reseteo con Adenauer. Bien, señores, buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos. Estamos reseteando. Sensei, Aquí estamos, señores, con el programa esperado de este día, de esta tarde, en Reseteo con Adenauer, como cada domingo de 2 a 3 de la tarde. Bueno, de 2:35 en adelante. Estamos aquí, de verdad que sí, satisfechos, alegres, contentos de poder realizar esta entrega de este programa con un tema que yo sé que también va a dar agua de beber. Yo sé que sí, porque a la gente le gustan mucho estos temas de debates, le encantan estos temas de análisis, le encantan estos temas donde hay opiniones encontradas, como es el tema del mesianismo versus el cristianismo, que a la vez yo pregunto, como estaba haciendo en las redes sociales, ¿cuál es la religión de Jesús? Dígame usted ahí en las redes sociales, en la transmisión en vivo, por aquí por la planta televisora Radio, Ilustrados Radio TV Show, y usted me pone su pregunta, me pone su comentario, qué usted piensa, qué usted opina de este tema, el mesianismo versus el cristianismo. ¿Ok? Comparta la transmisión también para que esta transmisión le llegue a más personas. De verdad que nos interesa llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque entiendo que estos temas, cuando se analizan sin pasión, sin fanatismo, desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista del campo del estudio, trae mucha salud, mucho conocimiento, buenas reflexiones que al final tienen como norte ayudarnos a tener una mejor comunicación. Antes de iniciar con el tema, yo quiero que el máster me ponga ahí una foto muy especial de una joven a la cual yo quiero felicitar. Hoy es su día de cumpleaños y yo quiero felicitarla. Yo no le he llamado todavía, lo estoy haciendo ahora aquí públicamente, porque cuando termine sí la voy a llamar. Es mi hermana más pequeña, Dignelia Morales, quien está de fiesta de cumpleaños. Esa morenita bella, preciosa, la bahita, esa es mi hermana Dignelia Morales, hijo de los pastores de mis padres, Suni Ariel Morales y Zoraida Mercedes Fernández. Así que para mi hermana querida, mi aprecio, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Deseo que el Dios del cielo colme de bienestar tu vida y que te siga guiando como hasta ahora lo ha hecho junto a tus seres queridos. Tú sabes que te amo, te quiero mucho. Y agradezco al Señor que me haya dado el privilegio de tener una hermana tan agradable, tan sencilla, tan humilde como lo eres tú. También yo quiero felicitar en este momento a otra persona que es una persona que en las redes sociales hace mucho análisis. La gente lo conoce por ser un maestro teológico. Es de nuestro país, de la parte este de San Pedro de Macorís, pero está radicado fuera de República Dominicana, en los Estados Unidos. Me refiero al maestro Rafael Polanco. Este es un hombre también, máster, ponme esa foto ahí, es un hombre, este es un hombre que merece nuestra admiración, nuestro respeto. No necesariamente en todo estamos de acuerdo en los temas de debates teológicos, pero sí le puedo decir que es un gran ser humano, un hombre dedicado al estudio, que tiene interés de enseñar a las personas a que corrijamos muchas cosas que hemos dicho y hemos creído
por año y que están divorciados de la verdad o de la realidad. Así que sea extensiva mis felicitaciones al maestro Rafael Polanco. Así que vamos al tema ahora, Sensei. Nosotros tenemos hoy, como le decíamos, el tema de el mesianismo versus el cristianismo. Creo que es muy interesante que analicemos este tema porque está en apogeo este tema en todas las redes sociales, está en apogeo en los cultos, en la liturgia cristiana. De hecho, yo he traído hoy aquí algunas de las cosas que se están utilizando dentro del ámbito cristiano. Aquí tenemos estos chofares, como la gente lo conoce, pequeñitos. Esos son 2 obsequios que me hicieron 2 personas. Los 2 me los regaló realmente una persona, mi hermana Minerva, y se lo agradezco muchísimo. Para mí muy importante esto, porque ya ustedes saben que a nivel religioso eso tiene su valor, y para mí tiene su valor porque está relacionado con una literatura como es la Biblia, de la cual nosotros nos hemos alimentado. Déjame dar un sonidito ahí. Muy bueno, muy bueno eso. También yo he traído hoy algunos materiales como son este Nuevo Testamento mesiánico. Lamento que no podamos quizás acercarlo mucho. No sé si Sensei se puede acercar. Vamos a ver si Sensei lo puede acercar un poquito ahí. Vamos a ver. Bueno, está bien, Sensei, déjalo ahí. Ahí tenemos este Nuevo Testamento judío, traducido por David H. Stern. Vamos a ponerlo ahí, a ver. Vamos a ver. Eso es. Ahí, ok, excelente. Gracias, Sensei. Para las personas que le interesan ese material, es un material cristiano, naturalmente llamado mesiánico. Y aquí tenemos el Humash, muy conocido dentro de la literatura judía, y que también está sirviendo para los estudios dentro de las comunidades de fe cristiana, como también dentro de la comunidad mesiánica. Hay otro material aquí que tengo. Allá también tengo, esa es la conocida Tanaj. Aquí esta que dice hebraica, está traducida del hebreo al alemán. Yo tengo ahora que fajarme a estudiar el alemán para poderlo conocer, porque imagínense, un poquito incómodo. Muy buen material también porque está traducido a una lengua también de las cuales al cristianismo le vienen muchos materiales relacionados con la reforma protestante. Tenemos aquí también este libro de historia de Yeshua, según Matillahu, escrito por un cristiano mesiánico llamado José Álvarez. Está escrito, dicen que este es el libro de Mateo, escrito al hebreo, porque ese grupo entiende de que existe un Mateo en hebreo conocido como el Shem Tov de Mateo. Ya algunos analistas bíblicos dicen que es una copia del siglo IV, si mal no recuerdo, y que entienden que no se corresponde a lo que muchos insinúan que tiene que ver con una traducción directa del Mateo en hebreo. Es decir, la mayoría de los estudiosos entienden que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo. Bien, todos estos materiales los traigo hoy porque realmente me interesa que veamos algunas consideraciones importantes con relación a lo que son las creencias dentro del cristianismo y lo que son las creencias dentro del mesianismo. Debo decirle, para los que le gustan llevar anotaciones y casi siempre preguntan, ¿y de qué línea tú eres? Vamos a evaluar, porque hay que ver primero qué él cree o de dónde él viene para saber si le podemos creer. Esas son las cosas que se hace dentro de la fe cristiana básicamente. Bueno, se da mucho dentro del mesianismo, porque entienden que de la única forma que se le puede creer a alguien es conociendo de dónde viene. Entonces, hoy yo estoy haciéndole de conocimiento a la gente que yo me crié dentro de la fe cristiana, estoy dentro del ambiente cristiano, hago mi vida pública dentro del ambiente cristiano, y mi país, República Dominicana,
ha sido fundamentado dentro de las creencias judío-cristianas, porque no se puede desligar el judaísmo de el cristianismo, o el cristianismo del judaísmo, mejor dicho. Entonces, señalado esto, ustedes tienen que entender que algún conocimiento uno tiene o alguna vivencia que tiene que ver con el cristianismo, y quizás en algunas cosas podamos corroborar el comportamiento cristiano y en otras no. También debo decirle que yo tengo años estudiando las denominadas raíces hebreas, y por eso ustedes ven estos materiales. Hay muchísimos materiales más que tengo en mi casa, pero quise solamente traer esto por la referencia en que, o el tema que vamos a estar hablando hoy, sobre el cristianismo y el mesianismo, y traje eso solamente como una forma de adornar aquí el ambiente, ponerlo acorde al tema que nosotros estaremos tratando. Se me olvidó también decirle que tengo debajo dos denominados talit, o conocido como manto de oración. En esta parte aquí, el que está debajo, si ustedes ven unas letras azules ahí, tienen la oración denominada modelo, el Padre Nuestro, en inglés. El maestro Sensei es que se maneja bien en esa área del inglés. Y de este lado yo tengo otro manto, lo compré, este me lo regalaron, esto por cierto me lo regaló, el manto de aquí de este lado me lo regaló el maestro Rafael Polanco, a quien se lo agradezco, junto con este material. Y este manto que está aquí, este talit, lo obtuve, lo compré a una descendiente levita, de orígenes de los levitas, y me le hicieron un maestro, un moré, conocido, muy amigo, a quien lo admiro y lo respeto mucho. Le puso los ipsit, los denominados ipsit, o esos flecos que siempre se le ponen en las cuatro puntas. Esto yo no lo había hecho público nunca. Hay algunos que sí sabían, los que están más cerca a mí, de que yo tenía estos materiales, pero yo no lo utilizo como una forma de tener una relación como nosotros acostumbramos, pensando en que esto nos garantiza a nosotros una mejor conexión con la divinidad. Claro que en el momento en que lo obtuve, si esa era la creencia que yo tenía, debo decirlo, debo admitirlo, por la simbología que envuelve dentro de la cultura mesiánica y dentro de la cultura judía. Todas estas cosas tienen su valor, no dejan de tener su valor para nada, deben de ser respetadas, primero porque tienen que ver con experiencias muy personales, tienen que ver con creencias culturales, y desde ese ámbito, si nosotros lo visualizamos, todo tiene su valor. No todo tiene que encajar en lo que yo pienso. Yo creo que el conocimiento de la humanidad es abundante y nosotros no podemos estar pretendiendo que lo que nosotros tenemos es la verdad absoluta. Yo creo que todo tiene su valor. Hay muchas cosas que sí hay que analizar, corregir, enderezar. Son interesantes, y yo creo que al final lo que nos ayuda es simplemente a tener una mejor formación. No más de ahí. Una mejor formación y una mejor relación con quienes nos rodean. Saludo a todos los que están con nosotros, a Miguel Ángel Ureña, al sociólogo de Boca Chica, Braulio J. Hernández, del excelente programa Articulando. ¿Y cómo se llama el otro? Y también Contexto Social con Juan Samuel Sensei y David, el pastor David Agramonte. Saludo a Ángel Emilio, saludo para todos. Señores, compartan la transmisión, porque esta transmisión, este tema va a estar bueno. Ok. Decíamos, ¿qué es el cristianismo? Bueno, ya ustedes saben que el cristianismo es la doctrina, la religión, la creencia que asume a Cristo o a Jesús como el Dios verdadero, como el Mesías, como el profeta que profesaban los profetas del Antiguo Testamento. De ahí el cristianismo naturalmente se fue despegando del judaísmo del primer siglo, dando como resultado que ellos ya aparecieran en la humanidad como una religión que se diferenciaba de las demás. Es bueno señalar que
antes no se hablaba de religión, lo que se hablaba era de culturas y de naciones, cultos religiosos de las naciones, no de una religión per se. Las naciones tenían su culto y su creencia en sus dioses y simplemente eran luchas como de naciones, no eran vistas como religión. Cuando el cristianismo surge como una creencia, no de una nación, entonces ya de ahí se le va dando forma a las religiones y ya en el tiempo saliendo otras religiones o otros grupos religiosos que no eran acogidos dentro de una nación en sentido general, bueno, se le fue dando el nombre de religión. Y ya en el mundo, viéndolo desde ese ángulo, hay más de 5,000, estiman algunos, religiones, más de 5,000, imagínense. Y del cristianismo solo, las denominaciones son mucho más de 3,000 y creciendo, porque cada día más aparecen nuevas tendencias. Entonces, el cristianismo surge, se va desarrollando sus creencias, va desarrollando su estilo de vida, en algunos casos hasta da la forma de vestir. Y ya esa es una historia que quizás algunos de ustedes la conocen y no hay que abundar mucho en eso, pero para el año 325, el año 323 aproximadamente, con Constantino, es que se afianza el cristianismo como religión oficial. Es bueno que sepamos eso porque existe el debate de cuándo surge el cristianismo y es bueno saber que el cristianismo no surge en el 325 per se, sino que se consolida como una religión oficial para Occidente. Antes de ahí, ya sí se conocía tendencia al cristianismo, lo sabemos por los términos que se utilizaban cuando pasaron del griego al latín, del latín al español. Hay la pugna entre los mesiánicos, que precisamente es uno de los puntos que vamos a tratar, que ellos no reconocen el término cristiano a los seguidores de Jesús o a los seguidores de los discípulos. Ellos dicen que eran nazareos o nazarenos. En algunos casos, nexarita dicen algunos, otros dicen que eran los del camino. Bueno, la Biblia en nuestra traducción al español plantea los términos casi en la misma forma en que lo interpretan, los del camino, los cristianos y los nazareos, o los nazarenos mejor dicho. Eso está ahí, se ve a simple vista en la Biblia, pero los analistas históricos del cristianismo entienden que el término cristiano, aunque a inicio fue un término de burla, no un término que definía una fe propiamente de los primeros seguidores de Jesús, sin embargo es el término que más se debatió y que todos los que escribían de alguna forma plasmaron ese término en las literaturas. Ya de si es cierto o no, bueno, eso es ya una cosmovisión muy personal de cada estudioso y que debe ser respetado, pero para la gran mayoría el término cristiano es lo que aplica a los que fueron seguidores de Jesús. El término mesiánico, ya nosotros sabemos que es un término muy cercano a nuestra época, surge a mediados del siglo XIX y coge auge en el siglo XX. De acuerdo a lo que estuve viendo en relación con este tema, el mesianismo surgió en Inglaterra. Tuvo mucho apogeo en Inglaterra y de ahí se pasó a las comunidades de América Latina y ya usted sabe, por ahí comenzó todo. Hay algunos que establecen que el mesianismo surgió de un monje católico, no recuerdo el nombre ahora porque no lo busqué realmente, pero dicen que de un monje católico que se cambió el nombre personal y se puso un nombre judaizado o un nombre hebreo, como también se conoce, para que las creencias que él transmitía tuvieran fuerza y fueran asimiladas. Y ya ustedes saben cómo esto comenzó a tener auge, a introducirse dentro de las comunidades cristianas y hasta hoy es una tendencia del cristianismo, el mesianismo. El mesianismo dice que ni es cristiano ni es judío. Qué contradicción, porque la literatura que usan son del judaísmo
Las simbologías, el manto que usan son del judaísmo y todos los materiales son del judaísmo, todo, porque para poder crecer tienen que usar los diseños del judaísmo. Eso de que posiblemente son ascendentes o descendientes de judíos, bueno, hay algunos casos que sí, hay algunos que vienen por descendencia de judíos, ya sean por parte de los sefardíes, como se dice, que vienen de España, o de aquellos que vienen como los askenazí, que vienen de los alemanes. Al fin y al cabo, algunos entran dentro de la descendencia, hay algunos que se autotitulan descendientes de la tribu de Leví o de Judá. Cosa extraña, ninguno dice ser de ninguna otra de la tribu. Dicen que son de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero al final terminan diciendo que son judíos o descendientes de Leví una gran parte. Este es un tema un poco complejo. Es un poco complejo porque cuando usted analiza bien todo el accionar de la tendencia mesiánica, no hay forma de que usted no le encuentre que la forma de cántico se parezca a la cristiana, que la forma de orar se parezca a la cristiana, que la forma de hacer las construcciones de sus congregaciones se parezca a la cristiana. La gran mayoría, bueno, mire, por más que podamos buscarle, como decimos, la quinta pata del gato, el mesianismo es un cristiano, yo no sé si decir judaizante o judaizado, yo no sé cómo usted lo vería, pero sí tiene un sincretismo visible con las comunidades cristianas y las comunidades judías. El judaísmo como tal no acepta el mesianismo por el hecho de que el mesianismo cree en el Nuevo Testamento. Se enfoca en el Mesías definido en el cristianismo, no importa que algunos le llamen Jesús o no importa que algunos le llamen Yeshua, que es como es su nombre en el original o desde el origen hebreo. Yeshua y Yahoshua, no importa cómo usted lo quiera poner, al final es hebreo. Pero el mesianismo cree fielmente en el Nuevo Testamento como regla de fe o como reinterpretación del Antiguo Testamento o como el cumplimiento del Antiguo Testamento. De hecho, el mesianismo llama al Nuevo Testamento, no lo llama Nuevo Testamento, que bueno también aclararlo, no lo llama Nuevo Testamento por el hecho de que Nuevo Testamento, ellos dicen, es una palabra de los griegos, helénica. Ellos le llaman el pacto renovado. El pacto renovado, porque ellos entienden que cumple fielmente la profecía del libro de Jeremías, capítulo 31. Y ellos por eso dicen que el mesianismo o el hebreísmo, porque eso también es otra cosa, algunos dicen, no, yo no soy mesiánico, yo lo que soy es hebreo, eso es otra, eso es uno de los tantos sancochos que hemos hecho con el tema de las creencias en la Biblia. Y ellos dicen, nosotros somos la reinterpretación correcta de la Torá. Cuando surge el mesianismo, realmente surge como una forma de convertir al judío. Importante esto, no surge para convertir al cristianismo o a los cristianos al mesianismo, sino al judaísmo, al mesianismo. ¿Por qué no convierten al cristianismo? Bueno, porque el cristianismo en cierta medida tiene afinidad con las creencias del mesianismo. La única diferencia que tiene el mesianismo del cristianismo son los temas de las fiestas y el Shabbat o el sábado. 7 fiestas judías que el cristiano no las celebra, aunque utiliza esos términos dentro de su liturgia, pero no celebra como fiesta bíblica o fiesta judía las fiestas que menciona el libro de Levítico o el libro de Vayikra, como también se le dice en el hebreo. ¿Por qué el mesianismo trata de convertir al judaísmo? Si usted estudia la historia del cristianismo, se va a dar cuenta que en todo lo que aconteció durante el tiempo de la Inquisición
y más tarde la Reforma Protestante, el fin era exactamente convertir a la gente, a las naciones, a los pueblos, a los barrios, al cristianismo. Si el que sale el que se disfraza ahora de mesiánico o de hebreo es un monje católico, entonces es entendible el por qué tratar de convertir al judaísmo al Mesías que ya ellos predicaban. Eso es entendible, no hay que explicarlo mucho, porque si hay afinidad en la creencia con el cristianismo, bueno, lo que nos hace falta es convertir a los judíos. Y hay que hacer un análisis muy profundo de toda esa creencia de la Inquisición hacia los judíos, porque aunque el judaísmo fue muy despreciado con la Inquisición, llevando al colmo de asesinar, matar, llegar hasta el holocausto para exterminar a los judíos, cuando se vio que no se podía destruir, extirpar a los judíos de los pueblos, lo único que hizo fue el cristianismo, de alguna forma, virarse un poco hacia el judaísmo, traer algunas de sus creencias, traer algunas de sus liturgias, y entonces de alguna forma irlo doblando poquito a poquito a el cristianismo. Una cosa casi imposible, por no decirlo así, porque el judaísmo realmente es muy difícil que pase a ser cristiano. Muy difícil. Son pocos los judíos que usted puede decir se han convertido al cristianismo. Ahora, cuando el judaísmo sí le cae, incluso el mismo mesianismo, cuando el mesiánico le cae atrás a una gente, es fácil llevarlo al judaísmo y del judaísmo llevarlo al ateísmo. Para que estemos claros. Es muy fácil para el mesiánico arrastrar al cristiano, llevarlo al judaísmo y del judaísmo llevarlo al ateísmo. Y usted dirá, ¿cómo eso es posible? Bueno, es que en el camino el que va estudiando se va dando cuenta de tantas cosas que al final lo que hace es revertir su dolor, su odio, sus sentimientos atrofiados por la fe, por la religión, por la malformación de la religión, volcarse contra cualquier cosa que se llame ser divino. Y eso es, diríamos en poca palabra, una rebeldía, como realmente lo ve el cristianismo, y que quizás no deberíamos decir rebeldía, sino más bien deberíamos decir que es el rechazo a lo que fue una imposición que muchas veces a mucha gente le ha costado 50 y 60 años, que nada más han vivido de la religión y nunca han tenido una vida pública, abierta, con sus familiares, con sus amigos, sino basado en la restricción. Entonces, todo esto es bueno que lo podamos ir entendiendo. ¿Es el mesianismo y el cristianismo la religión de Jesús? Vamos aquí. El cristianismo, para el tiempo de Jesús, ya todos sabemos que no existía. Por ejemplo, para que usted me pueda entender, todo lo que vivimos en República Dominicana, que hemos conocido como religión, el cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, nuestros padres, ya sea por la parte de la Iglesia Católica o ya sea por la parte evangélica protestante, nos llevan a nosotros desde niños a la iglesia. Nosotros no profesamos ninguna fe. Nosotros vamos a la iglesia porque nuestros padres nos llevan a la iglesia. No conocemos otra religión. Difícilmente encontremos a nuestro padre yendo a otro tipo de religión que no sea el cristianismo, sea por vergüenza o lo que sea. Y muchos a veces de los que tienen una religión diferente, a veces no exponen a sus hijos, lo hacen de manera oculta, pero por regla general en nuestro país, República Dominicana, todo el que nace en República Dominicana es declarado cristiano, aunque esa persona no tenga la edad suficiente para decidir la religión que quisiera tener o rechazarla. Lo mismo ocurría en el siglo I, en el tiempo de Jesús. Jesús nace dentro de la comunidad de sus padres, dentro de la comunidad judía, que en ese momento era conocido como judía, no era conocido como Israel, porque Israel es visto desde el punto de vista bíblico como la religión, como la nación incorporada con las 12 tribus de Israel. Y en el momento
en que Jesús está, solamente de acuerdo al registro bíblico estaban los descendientes de Judá y una minoría de la tribu de Benjamín. Ya esos son otros temas que hay que profundizarlo. Pudiéramos traer algunas personas que hablen sobre eso al respecto, porque hay mucho debate sobre esa postura también. Ahora, desde el punto de vista bíblico, Jesús nace en una comunidad judía, es llamado judío, es llamado, reconocido por seguidores de él como rey de los judíos, pero su formación propiamente fue judía. No existía lo que hoy nosotros tenemos como escuela y universidades. Eso es muy de ahora, de esta generación, del siglo IV hacia acá, quizás, del siglo V hacia acá. No existía eso de escuela de formación secular. Era simplemente la comunidad de judía con sus grupos religiosos, llámense los fariseos, llámense los saduceos, llámense los esenios, y así una cantidad de aproximadamente 23 a 24 posturas que había en el momento. Pero Jesús nace dentro de esa comunidad. Se entiende y se ve en la Biblia, es lo que más se puede ver, el roce que Jesús tenía, y se ve en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, se ve que Jesús era muy seguidor de los fariseos. De hecho, se entiende que Jesús era fariseo. Su roce, y de hecho, se supone que sí, fue al templo, con quien iba a dialogar, era con quien eran las autoridades visibles en el momento, como eran los saduceos y los fariseos. En fin, Jesús no tuvo una religión, porque no existía la religión farisea. Lo que existía era el culto a Yahvé o el culto a Elohim, y que era dirigido por estos principales grupos, como eran los fariseos y los saduceos. Los esenios, que viendo la corrupción del momento en cuanto a los religiosos, se apartaron hacia el desierto, y es allí donde ellos se les describen por sus escritos como los que se alojaron en la cueva de Qumran, y ese es otro tema interesante también que nosotros deberíamos de valorar. Es decir, Jesús fue judío, nació judío, fue judío, se crió como judío, y su religión, si fuéramos a llamar religión, era judía. No existía el cristianismo. De hecho, todas las prédicas que vemos o enseñanzas de Jesús no están divorciadas del judaísmo, están muy ligadas al judaísmo, con algunas reinterpretaciones, claro que sí, porque era un disidente, era una persona con una visión totalmente diferente al fariseísmo del momento, y se convirtió en un revolucionario de su generación, tanto así que logró adeptos y hizo, por decirlo así, su propia escuela. Por eso era reconocido como rabí, y por eso se le reconocía como discípulo. Un maestro con su discípulo. Estos tenían la intención, igual que todos los grupos, el reino de Dios, no la religión, sino el reino de Dios, desplazar a los romanos y ellos gobernar al mundo desde Israel, como hasta ahora visualiza la comunidad cristiana. Eso era lo que Jesús hacía. Eso es lo que Jesús visualizaba, y su mensaje estaba centrado en las ovejas perdidas, como bien establecen los evangelistas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Interesante, ¿verdad que sí? Entonces Jesús no fue cristiano. ¿Fue Jesús mesiánico? No fue mesiánico, porque él no dirigió ni creó una religión llamada mesiánica. Si bien a él lo describen como Mesías, no obstante, él no se describía ni como tal. Siempre que le preguntaban, ¿tú eres el Mesías? ¿Qué tú crees? ¿Tú eres el profeta? ¿Qué dice la gente? ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué tú opinas? O sea, no se ve una consistencia en Jesús en hacer referimiento a su persona como alguien que tenía el cumplimiento de los profetas. Lo que sí se ve es a Jesús diciéndole a la gente, dígale a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Eso sí se lo decía, y es muy constante en los evangelios. Pero esos son temas que hay que debatirlo mucho. Entonces aquí lo que sí podemos es visualizar que Jesús ni fue cristiano, ni fue judío, ni fue mesiánico, perdón. Fue judío. Su nombre era Jesús, su nombre era Yeshua, uno más de la comunidad con intención de liberar a su pueblo de Israel, y que más tarde se hizo
apología, se hicieron doctrina en torno a su figura, y el principal cabeza de esas creencias sobre Jesús lo fue el apóstol Pablo. Jesús no formó cristianismo ni mesianismo. Jesús simplemente vivió su religión, vivió su vida. Eso no es no creo que eso sea yo sé que para muchos es una, ¿cómo es que se le dice a eso, sensei? No, una blasfemia. Para muchos es una blasfemia que uno diga eso, para mucha gente, y eso es una herejía. Sin embargo, cuando hacemos análisis puntuales del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que era la realidad. Que él simplemente fue un judío normal que vivió como su madre, como Zacarías, como Juan el Bautista, con un mensaje nuevo, sí, con un mensaje nuevo, pero no distorsionando o no quitando, mejor dicho, lo que ya era cultura en Israel, el seguimiento a las doctrinas de la Torá, a las doctrinas de los libros que habían del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, que entre nosotros, por la parte judía, se nos hace entender que es la Tanaj. Algunos libros, porque todavía hasta el siglo I no había definición a final del siglo I todavía no estaban definidos los libros que iban a conformar el Antiguo Testamento. Jesús simplemente participaba de la sinagoga. Miren lo que iba a la sinagoga, porque no existían iglesias. No estaban conformadas iglesias. Es más, Jesús no formó iglesia cristiana. Es más, Jesús nunca le dijo a sus discípulos que hicieran iglesia. Eran devotos del templo, y por eso lo vemos en el Nuevo Testamento que él aparece yendo a las fiestas judías. Por eso lo vemos que él está relacionándose con las fiestas judías. Por eso lo vemos que él habla mucho con relación a la Torá, a Moisés y a los Salmos. Y dice también algunos de los escritores relacionándose con los profetas. ¿Difícil de entender? No es difícil de entender. ¿Quién sí le da curso al cristianismo? Yo concuerdo con algo que dice Antonio Piñeiro, un escritor muy versado, estudioso de los idiomas antiguos y relacionado con la Biblia, y él dice que el que inicia realmente el cristianismo es el apóstol Pablo, y yo concuerdo 100% con eso. ¿Por qué? Porque hasta que Pablo no aparece en escena, no hay una definición teológica, cristológica sobre Jesús o sobre Yeshua. Encontramos, por eso en el libro de los Hechos, capítulo 13, a los discípulos hablando de Jesús y hablando desde la óptica de la circuncisión. Y viene Pablo después, se arma un grupo que entre nosotros se le llama el concilio, y se hace el debate de lo que predicaba Pablo y Bernabé a lo que predicaban los apóstoles. Y es evidente que ahí los apóstoles predicaban netamente de Jesús desde la óptica de la circuncisión y no desde la incircuncisión, como Pablo comenzó a predicar. Que de hecho Pablo mismo es que dice que a él se le dio el evangelio diferente a ese. Él habla incluso de su evangelio en el libro de Gálatas, así mismo lo testifica, que era muy diferente y que era el evangelio para ser predicado a los gentiles. Y de ahí en adelante muere el apóstol Pablo, mueren los discípulos, ya a finales del siglo 100 o del siglo I, no existía ninguno de los apóstoles, aparecen los seguidores de estos, cada uno con una cosmovisión diferente, y aparecen las cartas denominadas paulinas, muchas de ellas ya circulando en las comunidades cristianas. Y entonces de ahí en adelante comienzan a salir las disputas con relación a Jesús. ¿A quién era Jesús? Uno los visualizaban como un revolucionario, uno como un Mesías, otro como un Dios hecho carne. Y ya ustedes saben que todavía hasta la fecha estos temas se siguen debatiendo. Entonces, si analizamos esto así, nos daremos cuenta que es muy probable que lo que nosotros hayamos estado predicando, diciendo que eso es cristianismo y otros mesianismo, no es más
que un error nuestro. Es un error nuestro. El mesianismo ha calado mucho. Bueno, en estos días había un debate ahí sobre un personaje que se ha hecho famoso aquí de República Dominicana, un predicador, atacando a otros que hasta ya han introducido la cábala dentro de las comunidades cristianas. Interpretaciones, mire, el mundo judío es muy diverso, señores. Y en días pasados, Sensei aquí me daba unos datos en el programa pasado de la cantidad de personas que profesan el judaísmo en el mundo y no llegan ni siquiera ni a un 3, no, fue menos de un 1%. 0.2. 0.2. Es decir, que el que practica el judaísmo está muy por debajo. Ahora imagínense si practicantes del judaísmo es 0.2, ¿cuánto no será el mesianismo? Mucho menos. Mucho menos. Pero estos utilizan estas figuras que nosotros tenemos aquí, estos materiales, y están induciendo a las comunidades a la conversión a esa religión. Y debo decirlo, por eso lo trato hoy con honestidad. Yo respeto mucho a mucha gente que hay ahí sana, porque lo puedo decir, son sanos, igual que en la parte cristiana. La gente tiene intención de que la gente se acerque a Dios de alguna manera, con creencias distintas, pero el interés es que la gente se acerque a Dios, y eso no lo ven muchas veces los que hacen estudios profundos desde la crítica textual y se ensañan contra esta gente por el desconocimiento y tratan de ofenderlo de una forma tajante, cosa que yo no comparto. Igualmente lo hace el cristiano con el mesiánico y lo hace el mesiánico con el cristiano. Y yo creo que todos los grupos tienen intenciones iguales, y es de que la gente conozca verdades, porque la verdad absoluta no existe. Aunque el cristiano o el mesianismo diga Jesús es la verdad absoluta, bueno, es una interpretación suya. Sí, así como usted lo está oyendo, yo lo estoy diciendo. Usted me va a decir a mí, ¿cómo? Y Jesús no es la verdad absoluta. Es una interpretación, señores. Eso es una interpretación. Porque si Jesús es la verdad absoluta, no estuviéramos debatiendo. Nada más hablamos de Jesús y ya. Pero el problema es que acompañado de Jesús, hablamos de si hay que guardar la fiesta o no. Si hay que diezmar o no. Si hay que tocar chofar o no. Si nos vamos a salvar o no. Si hay un infierno o no. Si hay un rapto o no. Entonces son verdades, mentiras, interpretaciones ligadas a la figura de Jesús. Entonces por eso es bueno que nosotros reevaluemos lo que hemos estado diciendo. Y yo, que conozco bien del cristianismo, porque puedo decir que lo conozco bien porque me crié en él, me formé en él, he predicado, he enseñado, me he dedicado al estudio, y yo puedo decir que el cristianismo no es malo, pero tiene muchas cosas que no la sabe, no la conoce porque no se enseñan. El mesianismo es igual o peor, y perdónenme mis amigos que están ahí, que son gente de mucho valor. Eso no es un ataque personal a nadie. Es simplemente haciéndole entender a la gente que hay cosas que se dicen que no son. Usted decirme a mí, yo lo creí y por eso lo hago, porque quiero corregir muchas cosas que hice mal. De hecho, hicimos un programa llamado Davar Torah. Usted lo busca en las redes sociales y los programas yo no lo he quitado, están ahí. Davar Torah. Que si usted no entra a Dios a través de las creencias judías, usted no cree en Dios. El cristianismo es lo mismo. Si usted no entra a la creencia sobre Jesús a través del cristianismo, usted no cree en Dios. Y ahí comienzan los problemas donde se separan familias. Yo conozco gente que han dividido familias del mesianismo más que del cristianismo. En el cristianismo pasado, de 20 o 30 años atrás, una gente se convertía al protestantismo y lo sacaban de la familia. Hoy el profesante cristiano moderno, actualizado de esta generación, se convierte y sus hijos no son cristianos y ya no le da tanta mente como antes y conviven. En el mesianismo es difícil. En el mesianismo es muy difícil. Porque es que en mi casa tienen que guardar Torah todos. Ahora usted se pregunta, ¿cuál Torah?
Porque si es la Torah interpretada por Rashi, si es la Torah interpretada por Maimónides, ¿cuál de la Torah es la verdadera? Y eso para no mencionar los grandes maestros de la Torah, los sabios de bendita memoria, que cada uno tiene su interpretación. Porque aparte de la Torah están los libros de interpretación de la Torah, y que en algunos grupos judíos incluso está por encima de la Torah, los sabios, lo que los sabios digan, Dios está de acuerdo. Hay muchísimos materiales que usted lo encuentra que así lo expresan. Hoy el mesianismo divide familia, divide la sociedad, divide los grupos, porque entienden que ellos tienen la verdad absoluta, pero ninguno vive en la Torah. Así como nadie vive un cristianismo al estilo Jesús, como se dice, así nadie vive una Torah ni siquiera al estilo Jesús tampoco. Todo eso es simplemente marketing para acercar a la gente a la religión. Yo sé que usted quizás no está tan de acuerdo conmigo, pero yo tengo que hacer la reflexión y llamarle la atención a usted. Si yo agarro y comienzo a leerle aquí, este material que está aquí, que tiene los 5 primeros libros de la Biblia, con un comentario de uno de los sabios de bendita memoria de Israel, y yo comienzo a leerle los comentarios que él tiene sobre el Génesis, usted va a desechar la Torah, partiendo de ahí, porque la interpreta muy diferente al cristianismo. ¿Usted ve esto que está aquí? Esto. Entonces el shofar, nuestras traducciones no mencionan la palabra shofar. Trompeta. Trompeta. Y cuando la gente oye en la iglesia y que el Señor tocará, levantará a sus escogidos con voz de trompeta, se imaginan a una trompeta de la que ven en la iglesia cuando eso no existía. Lo que existía era el shofar, que no da un sonido definido, es un sonido indefinido, como lo es el sonido de una tambora, como es el sonido de una güira, como es el sonido de una batería. Pero esto se ha introducido dentro del mesianismo y dentro del cristianismo como una forma de conquistar lo que se denomina la presencia de Dios. Y de verdad que cuando usted oye el shofar, ya con una apología y con una postura religiosa, usted oye el shofar y a usted hasta las lágrimas se le salen. Usted hasta se le engrifan los pelos. ¿Por qué? Porque hay un componente religioso ya que está acoplando y que está dirigiendo su mente. El manto de oración hoy se utiliza en los púlpitos. Hoy se le pone a las mujeres cuando estos símbolos no se manejan de esa forma. Esto lo inventa el judaísmo y el mesianismo cristiano, entonces lo asume de otra manera, distorsionando la verdad. Y ya ahí la gente cuando ve esto, ya usted sabe cómo se pone con la algarabía. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer hoy? Simplemente destacar que aunque las religiones juegan un papel importante, las creencias juegan un papel importante dentro de la conducta de los seres humanos, no obstante, están reinterpretadas desde una cosmovisión muy individual y no tiene que ver con el origen de todas las cosas. Si usted dice que es cristiano, usted es cristiano porque usted aceptó el cristianismo, no porque lo definió o lo encontró en la Biblia. Si usted dice que es mesiánico, usted es mesiánico no porque lo descubrió en la Biblia y porque la Biblia lo define como tal. Eso es simplemente que usted lo hace porque es parte de un ambiente cultural del momento, y no diría cultural, sino parte de grupos a los cuales o con los cuales usted se identifica y con los cuales usted se relaciona. Pero no tiene que ver con la Torah. La Torah no habla de mesianismo. Créame, mire, y lo voy a decir aquí, aunque usted me crucifique. La Torah no habla de Jesús. La Torah no habla de Jesús. La Torah no fue definida para interpretar a Jesús. La Torah fue definida para
crear una condición de grupos del momento, como eran los judíos, que iniciaron una transformación de sus creencias y que creían hacer que un pueblo tuviera su propia identidad. Y como tenía sus propias, su propio sistema, su propia, ¿cómo decirle? Característica, condiciones del momento, tenían que hacer leyes relacionadas con esas situaciones del momento. Y es por eso que ustedes ven que luego, después de la Torá, comienzan a aparecer profetas. Porque la Torá no era profética. Con excepción quizás de uno o dos capítulos que hagan alusión a una profecía relacionada con la obediencia a la Torá. Como es el capítulo, por ejemplo, 28 de Deuteronomio o de Barín, que dice, si haces estos mandamientos, bendito será en el campo, bendito será en esto, y así sucesivamente. Pero no porque profetizaba ni siquiera cosas apocalípticas. No era porque profetizaba cargos ministeriales como se ven hoy. No. En el transcurrir del pueblo de Israel, de la conformación del pueblo de Israel, entonces ahí aparecen los profetas. Y ya los profetas prácticamente hablaban más hacia el futuro que hacia la misma Torá. Bueno, se habla de la ley, pero no se sabe exactamente si era la Torá, porque la Torá completa no existía. Todavía no existía la Torá completa a mediados del siglo I. Usted tiene todo el deber de estudiar un poquito más eso. Yo no le digo que acepte todo lo que yo le estoy diciendo, sino que lo analice, que haga una investigación. El cristianismo es una interpretación nueva, nada que ver con el judaísmo, aunque adopte muchas cosas del judaísmo. ¿Ha servido para bien a la sociedad, a nuestras generaciones? Claro que sí, ha jugado un papel interesantísimo en la formación de la gente. Pero esta generación ha trabajado en la formación, a diferencia de la del siglo VIII hacia atrás, que era basado en la imposición y en la espada. Es el cristianismo de ahora el que ha hecho algunos cambios en cuanto a las relaciones con los seres queridos, con la familia, con los trabajos, porque la óptica del 800 hacia atrás era muy distinta a la de ahora. Y eso nada más hay que investigarlo para que usted se dé cuenta. Entonces, señores, quedemos claros, el cristianismo no tiene que ver con el mesianismo, pero sí el mesianismo tiene que ver con el cristianismo. El cristianismo no tiene que ver con el judaísmo porque se despegó, y eso lo dicen los historiadores, se despegó. Adoptó alguna cosa, se despegó. El mesianismo se desarrolló dentro del cristianismo y se judaizó. Y de ahí en adelante comenzó a tratar de convertir al judaísmo, al judío. Cuando no lo logra, se revierte y comienza a convertir al cristianismo, al mesianismo. Al final de cuentas, todo es lo mismo. Sensei, tenemos comentario ahí, por si acaso, que yo no lo visualizo aquí. Si tú quieres, sí, ven por aquí para que tú lo leas, porque no se me están visualizando los comentarios aquí. Yo quiero leer algunos comentarios porque ya el programa está terminando. ¿Tú quieres que sigamos? Dice Sensei que quiere que sigamos. Yo no estoy viendo los comentarios de ustedes aquí. Veo muy poco, solamente algunos saludos. Parece que lo tengo frisado aquí el celular. Sí, son los mismos saludos. Vamos a ver. Los mismos saludos que tengo aquí. No sé si me escucha. ¿Me escucharía? Yo no tengo el audífono puesto. Vamos a ver, yo quiero leer sus comentarios, sus posiciones sobre este tema, que yo sé que es muy interesante. Muy bien, señores. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí, los saluditos sobre todo de las personas que nos honran, ¿verdad?, con su presencia en las redes. Bueno, ya tú le diste saludo a Miguel Ángel, que está conectado ahí. Ángel Emilio, saludito ministro. Peter. Tiene que bajar el coso para que no salga. Peter está también conectado ahí. Y Belice de la Rosa, que domingo tras domingo es fija con este programa.
Dice, ahí hace falta el mesiánico Ferrera. Maestro, yo le tengo una pregunta Vamos a ver. para usted. El judío mesiánico. Hay personas, historiadores, teólogos, biblistas, que dicen que es como el judío mesiánico es lo más parecido, los dos juntos, lo más parecido al cristianismo. ¿Usted qué cree de eso? ¿El mesianismo? No, los dos juntos. Porque hay mesianismo, ¿verdad? Y hay judío mesiánico. Bueno, es que fíjate, mira, el judío mesiánico tiene el judío mesiánico. Sí. Porque hay judío mesiánico, hay que diferenciar. Pero antes, como me voy a sentar para que tenga la pregunta de Ibelice, que pregunta que si el mesiánico se rige por la ley. ¿Quieres que conteste primero Sí, la tuya? sí, una buena pregunta la de Ibelice. Ok. Dice Ibelice que si el mesiánico se rige por la ley. No, el mesiánico no se rige por la ley. No, el mesiánico toma algunas creencias de la ley. Por ejemplo, las fiestas judías, para poner un ejemplo. Ustedes saben que las fiestas judías están estrechamente relacionadas con el templo y no con todos los templos, porque la misma Torah dice que donde el Señor escogiere poner su nombre, allí irás de tiempo en tiempo a hacer la celebración. Estoy parafraseando. El lugar escogido fue Jerusalén. Allí se construyó el templo. Y por eso las festividades se celebraban allá. De hecho, la fiesta de Pentecostés, como se llama, o los 50 días, es una de las fiestas de judía, una de las fiestas bíblicas descritas en el libro de Levítico. Pero ¿dónde dice que se estaba celebrando? En Jerusalén. ¿Y de dónde venían los descendientes judíos que estaban fuera de Jerusalén? Eran de diferentes lugares y ellos iban a celebrar allá, porque esa era una de las condiciones que ponía la ley. O sea, si hay una fiesta y que hay que celebrar y tú estás lejos, entonces tú debes de ir ese día y hacer la festividad, pero en Jerusalén. Y por eso encontramos a los discípulos y a esa gente relacionándose en una festividad judía. Por ejemplo, tenemos la fiesta de Bicurín, la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, la de los panes sin levadura, por ejemplo, esas estaban relacionadas con el templo, pero se celebraban en las casas, porque estaban relacionadas con una práctica dentro de la casa. Los panes, la fiesta de los panes sin levadura. Está la fiesta de la trompeta, había que ir al templo. Ahí está el día de ayuno, el Yom Kippur. Y así, esas festividades todas estaban relacionadas con el sistema agrícola de Israel y con el templo de Jerusalén. Entonces, cuando un mesiánico le dice a usted que guarda Torah y que guarda las fiestas de Jerusalén, de Israel, tómelo con pinzas. Porque no, cuando usted lee el texto y ellos se lo aplican, se lo reinterpretan. Y la reinterpretación es, porque el Padre dice que ahora adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ni en este monte ni en el otro adorarán. Es una reinterpretación y una extrapolación de las fiestas y poniéndola en ese texto que nada tiene que ver. Entonces, es un sancocho. Por ejemplo, el mesiánico diezma como está en la Torah. No, diezma como está en el cristianismo. Diezma como está en el cristianismo. Porque el diezmo no tenía que ver ni siquiera con monedas. Aún existían en Israel monedas y era con el sistema agrícola. Y estaba relacionada con el templo y estaba relacionada con los levitas. Si no hay levitas, ¿a quién se le diezma? Los pastores no son levitas. Ese es otro tema, me van a apedrear. No tiene que ver con los músicos de nuestras congregaciones, que de hecho los músicos de nuestras congregaciones tampoco reciben el diezmo. Sea en la comunidad mesiánica o sea en la comunidad cristiana. ¿Entiende? Entonces, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, las mujeres no guardan las restricciones que hay con relación al periodo menstrual. Eso tiene una razón de ser. Pero cuando un mesiánico tú le hablas de eso, te lo reinterpreta. Cuando una mujer pare, varón o hembra, hay unas prescripciones ahí. ¿Lo cumplen los mesiánicos? No, hay una reinterpretación. Y así yo le sigo buscando algunas cosas y va a haber mucha reinterpretación y entonces vamos a caer, yo lo llegué a decir también,
bueno, es que ahora en Cristo hay cosas que se cumplen y hay cosas que no se cumplen. Ok, vamos a ver. Si en Cristo se cumplen todas, no hay que guardarla ninguna. Ahora, si Cristo no vino a anularla ninguna, o la cumplimos todas o todos somos transgresores. Hay que ponerlo claro. El mesianismo no se rige por la ley. Tanto así como el cristiano que tampoco se rige por la Biblia. Y lo digo con propiedad. Todo cristiano se rige basado en su experiencia y en algunas cosas basado en la interpretación de su línea teológica. No es lo mismo un cristiano que se rija, se lo estoy poniendo con cucharita para que me entiendan, un cristiano creer en Dios mediante la doctrina bautista, a un cristiano que cree en Dios mediante la doctrina calvinista, o mejor dicho, porque la calvinista se parece muchísimo a la bautista, la luterana, que es la que se diferencia de la creencia bautista calvinista, porque no todo bautista es calvinista, ni todo calvinista es bautista. Pero usted agarra cualquier otra denominación, cualquier otra línea, por ejemplo el pentecostal, que es una creencia surgida a partir del 1890 hacia acá. El cristiano que se rige por la Biblia no asume esa postura, pero el cristiano que asume la postura pentecostal asume que interpreta la Biblia. Pero al final, cuando usted hace una evaluación, hay problemas. Y ellos son conscientes. Es más, todos somos conscientes. Yo estoy aquí hablando y yo soy un practicante de la fe cristiana y yo estoy consciente que yo no practico todo lo que el cristianismo dice, porque es que hay una divergencia. Hay cristianos que creen en la Trinidad, hay cristianos que no creen en la Trinidad. Entonces, eso mismo pasa con el mesianismo. El judío mismo está muy dividido en cuanto a creencia. Por ejemplo, tenemos entre los judíos aquellos que creen que no es necesario enseñarle Torah a los gentiles. Eso ahora no se me fue el nombre, lo tengo ahí. A ver si alguno de ustedes me lo refresca bien. Pero están relacionadas a los noahidas. Hay judíos que siguen las tradiciones de sus ancestros, pero le dicen a los gentiles que ellos pueden llevarse de lo que Dios le dio a Noé. Y como a Noé no se le dio leyes, sino algunas prohibiciones con los animales, que nada más cumplan eso y ya. Unos son toraítas noahidas, sí, yo no sé si aplicarlo así, pero porque dice que son seguidores de la Torah, pero son noahidas. Eso es una contradicción. Entonces en el judaísmo existe lo mismo. Dicen que son toraítas y hay otros que dicen que no son toraítas. Y en la Biblia lo vemos, señores. Por ejemplo, los saduceos decían que eran toraítas, pero los fariseos eran toraítas y creían en los profetas, los otros no. Y vemos en el discurso de Pablo, cuando a él lo agarran, que hay un debate sobre los que creen en los ángeles y los que no creían en los ángeles, y se divide el grupo. Y eso mismo pasa en el cristianismo. Porque hay cristianos que creen en los ángeles a la forma griega, y hay cristianos que creen en los malach, que es lo mismo que ángeles en griego, pero con la diferencia de que no son divinizados, que son simplemente mensajeros. Entonces, contestando, no sé si contesto tu pregunta, Ibelice, ciertamente, no hay mesiánicos que cumplan la Torah. Todo lo que ellos digan es intención de hacerlo, pero no hay acción. Tú preguntas también que si ellos celebran las fiestas de la cosecha. No las celebran. Eso es una fiesta cristiana. Eso es interpretado de la forma cristiana. La fiesta de la cosecha son fiestas judías, pero relacionadas con el templo. No con los templos. Porque no es que usted la puede celebrar en cualquier lugar, de acuerdo a lo que dice la Torah. Estoy diciendo lo que dice la Torah. Y lo que dice la cultura judía. El judío claramente dice dónde se deben de hacer las cosas. Por eso usted no ve el judío en todo el mundo haciendo todo lo que dice la Torá, con algunas excepciones, porque hay grupos que sí
pintan de que lo hacen. Ahora, lo que hacen algunos es hacer una conmemoración, como hace el cristiano con la Santa Cena. Dice que celebra la Pascua, sabe que no, pero hace una conmemoración, algo cercano. Aunque sea simplemente las palabras de Jesús sobre la Santa Cena. Porque el cristiano no celebra Pascua. Que el mesiánico en tiempo de las fechas correspondientes a las fiestas bíblicas o judías hace conmemoración, eso sí. Sí, ellos tratan de conmemorar. De hecho, otro punto más que hay que destacar. El mesianismo se regula por un calendario que ellos dicen que tienen, que no es el judío y que tampoco es el cristiano. Una cosa que yo no lo entiendo. Porque ni los mismos científicos saben cuál es el calendario real. Porque hay demasiado calendario en el mundo. Tal calendario los mayas, tal calendario los chinos, tal calendario el calendario judío, tal calendario el calendario católico, el calendario romano. O sea, y el mesiánico ahora me dice que ellos están en el calendario de Dios. Pero cuando te hacen los cálculos de días y años, es el mismo calendario gregoriano. Al final lo que hacen una variación es simplemente por la fecha. Que ellos calculan el día partiendo de las 6 de la tarde, como los judíos. Bueno, porque cuando aquí están celebrando a las 6 de la tarde el día o conmemorando el día, ya en Israel hace rato que ya ha pasado ese día. Entonces son muchas contradicciones. Entonces, no celebran las fiestas judías. Quieren celebrar las fiestas judías. Que ellos le llaman las fiestas bíblicas, no son fiestas bíblicas porque no existen fiestas bíblicas, señores. La Biblia no existía cuando se dieron las fiestas. Eso eran fiestas culturales. No sé si me está entendiendo. Cuando se escribió el libro de Levítico, no se escribió pensando en hacer fiestas bíblicas porque ese término no existía y porque tampoco se dieron patrones para decir esto es lo que se va a poner en un libro que mañana se llamará Biblia. No, simplemente lo escribieron porque era una cultura, estaban conformando el pueblo, dándole sus leyes ceremoniales, sus leyes litúrgicas, sus leyes judiciales, y ellos lo comenzaron a plasmar. Lo plasmaron en un libro y se lo transfirieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos como nación, pero nada que ver con religión ni nada que ver con la Biblia. Entiendan eso, por Dios. Entiendan eso. Hay una pregunta que hace el doctor. ¿Tú la vienes a leer esa? No. El doctor Pedro Rojas dice: algunos dicen que el cristianismo es una mezcla de mitología griega y derecho romano. ¿Estás de acuerdo? 100% de acuerdo. Dice Sensei que le diga a usted, don Pedro, que eso es real. Que eso es real. Claro que sí. El cristianismo es una mezcla de mitología griega y derecho romano. Eso es evidente. De hecho, nuestra liturgia está muy relacionada, y eso nada más hay que hacer un análisis de la historia. Ponte en el micrófono aquí para que diga eso que tú vas a decir. Espérate, déjame decirte. Si usted hace un análisis de la reforma, por ejemplo, protestante hacia acá, de la liturgia cristiana, ¿eso es romano? No. Si usted hace un análisis de la liturgia, nada más de la liturgia, con ciertas variantes, naturalmente, pero eso es propiamente una liturgia romana, católica romana. De hecho, Ariel, nosotros te vamos a pedir tu ayuda para el domingo. En Fuera del Cajón, en Fuera del Cajón nosotros vamos a tocar esa parte de mitología griega versus el cristianismo. Ajá. Y a buscar, y para que la gente vea qué tanto se parece esto. Ajá. Para no decir que una copia de otra, porque vamos a lastimar personas. Pero para que vea el Jesús, Dios hombre, versus el Hércules, para que más o menos vea ahora que don Pedro Rojas trae ese tema. Excelente. A ver si podemos tocar parte en la tarde en contexto social y tocar parte entonces en la mañana en fuera del cajón. Chévere. Entonces, don Pedro, sí, realmente hay mezcla, no se puede decir. Es que mire, el cristianismo surge en Medio Oriente y no debemos de ignorar ninguno, ni siquiera nosotros los dominicanos. Por ejemplo, si yo, que vivo en República Dominicana, me voy a los Estados Unidos o me voy a Puerto Rico, vamos a ponerlo más fácil, a Puerto Rico. Yo me voy a Puerto Rico y duro 15 o 20 años.
de repente yo vengo de allá hablando como los puertorriqueños. Nada más comenzando con algo sencillo. Un día, dice Sensei, un día, el dominicano, porque el dominicano se le pega todo rápido. Entonces nos vamos a Puerto Rico y de allá venimos incluso diciendo, óyeme, en República Dominicana esas leyes no sirven. Me gusta la ley como en Portorra. Allá las cosas son de otra forma. Allá las cosas son diferentes. Allá es todo más bonito. Yo quisiera que mi familia se fuera para Puerto Rico y allá estaremos mejor. Entonces, imagínese usted en nuestra cultura, en un ambiente donde nos relacionamos amigablemente, ahora en una época donde de alguna forma se introducían arbitrariamente las creencias. Tiene que arrastrar el cristianismo cosas del mundo griego por esta obligación. De la misma forma, como decimos, que trajo el cristianismo, arrastró cosas del judaísmo. Porque, por ejemplo, mencionábamos ahorita la circuncisión. El nuevo creyente en el judío Jesús cambió un poco la postura, pero a los que se convertían antes de que Pablo apareciera, los circuncidaban. Entonces, eso que enseñaban a Jesús como el Mesías, como el profeta, y si alguno le enseñaba como Dios, predicaba a otros contemporáneos, ¿no cree usted que iban a hacer lo mismo que hicieron con ellos? Entonces, recuérdense que el cristianismo comienza a registrar escrito a finales del siglo 100 y a ponerlo y a plasmarlo ya como un escrito divino. Porque mientras no había una literatura para compartir con las primeras comunidades ya creyentes en Jesús, allí todo el mundo practicaba la creencia en Jesús conforme a sus culturas. Dejaban algunas cosas, pero habían otras que no las dejaban. Y eso tenemos que estar claros, señores. Ningún dominicano convertido a Jesús va a practicar el judaísmo como tal, pero trae algunas cosas del judaísmo como tal, y por ende hay una mezcla. El cristianismo, no sin querer, porque es que es por lo que ve, es por lo que escucha. Nosotros actuamos por lo que vemos y por lo que escuchamos. Por eso yo le digo a la gente, y Belice se ríe, me imagino que ella se ríe cuando estamos hablando como los Portorra. Mire, por eso yo le digo a mucha gente que no seamos tontos y que seamos analíticos. Cada uno practica su fe partiendo de lo que cree. Mire, que Dios me dijo. Vamos a ponerlo ahí. Que Dios te dijo qué. Que Dios me dijo que yo tengo que creer en la Trinidad. Te lo dijo. Dios te lo dijo. No, mi hermanito, eso lo aprendiste tú en la iglesia. Eso lo aprendiste tú leyendo un libro. Eso lo aprendiste tú estando en un concilio. Y tú lo has seguido plasmando hacia adelante porque tú entiendes que eso es una verdad de Dios. Ya eso es otra cosa. Decir, yo entiendo que es una verdad de Dios, a decir, Dios me dijo, son dos cosas muy distintas. Entonces, por eso yo creo que debemos de ser un poquito más conscientes. Mire, yo tengo experiencias inolvidables en el cristianismo y por eso yo le digo a la gente, no tengo interés de no ser cristiano, partiendo de lo que, no como una religión, sino partiendo de una creencia. Lo que yo he visto me ha resultado a mí. Ahora, yo no limito a Dios. Yo creo que Dios es intercultural. Va mucho más allá. Hoy escuchaba una prédica precisamente que estaba relacionada con Job. Y una de las cosas que la gente dice es, de Job, no, que Dios le restituyó a Job duplicado lo que le quitó. Yo le pregunto a usted, cuando Job perdió los hijos, ¿le volvieron los mismos hijos? Es una barrabasada. Dios no le multiplicó. Que le multiplicó las ganancias. Ahora hay también que ver con cuántas mujeres tuvo Job esos hijos. Hay muchísimas cositas que hay que ver. Y si fue, no, porque sabemos que eso es otra cosa, ya es otro tema, Sensei, no voy a decir eso aquí. Ahora no es el momento. Pero poniéndolo como la iglesia lo interpreta. Ahora yo le pregunto a usted, Job tenía una Biblia cuando hizo una apología
de su creencia en Dios. ¿Cómo es que tú dices, Sensei? No, lo ven como cristiano. Sí, como el Jo cristiano. Jo creía en Dios a la forma cristiana, así que lo ven. Señores, Jo era muy distinto, de acuerdo a la literatura, como lo vemos ahí leyendo, era muy distinto a lo que nosotros lo pintamos. Y Dios no se limitó, si lo ponemos en términos reales, a hablar con Jo, partiendo de una cultura, porque Jo tampoco era judío. Partiendo de la misma literatura, Jo no era judío ni siquiera. Partiendo de la literatura, porque una cosa es lo que vemos en el texto y otra cosa es lo que dicen los historiadores. No estamos hablando de lo que piensan los historiadores. Ya nosotros sabemos y ese es otro tema con otros historiadores. Pero partiendo del análisis teológico, hay incongruencia en lo que nosotros decimos. Y decir que Dios también puso a sufrir a Job por el hecho de que el escritor de Job lo diga, eso es otra cosa que también hay que analizar. Que Dios te tenga que poner a sufrir a ti para hacerte ver una verdad. Y que Dios tenga que usar el diablo para sacarte a ti una integridad. Cuando el que tiene, no, eso es lo que, hay muchas cosas, Sensei. Sensei, estate tranquilo, que no me ponga a decir aquí que tú me quieres como un ventrílocuo ahora. Que yo diga, tú hablando allá y yo como un ventrílocuo aquí hablando. Si ustedes escuchan a Sensei aquí, yo soy el ventrílocuo de Sensei, señores. Él me está diciendo aquí, yo tengo que decirlo por aquí porque el jefe de la cabina. Pedro Rojas pregunta, otros dicen que el cristianismo les robó los libros sagrados de los judíos. ¿Qué opina usted? Es que el cristianismo se originó en el judaísmo. El cristianismo, mira, tú ves, voy a decir lo que Sensei dice, el ventríloco va a decir lo que Sensei dice, el cristianismo no tiene libro. El cristianismo no tiene libro. ¿Por qué? Porque todos los escritores del Nuevo Testamento, que es donde básicamente se afianza el cristianismo, no eran cristianos, eran seguidores del judaísmo. Eran seguidores del judaísmo de Pablo o del judaísmo de Jesús, de cualquiera de los dos. Exacto. Entonces, yo creo, sí, don Pedro, que no es que le haya robado. Yo creo que hay mucha interpretación que sí le han robado a los judíos para reinterpretarla. Pero los libros per se no creo que se lo hayan robado, porque al final, cuando usted analiza los libros judíos, el cristianismo lo ve no desde solamente lo que hace no es verlo desde la óptica judía, es verlo desde otra óptica, pero ellos siguen reconociendo que es una Biblia judía. Así es que yo lo veo, ellos lo ven como una Biblia judía. Lo que hay es reinterpretación. Ahí es que está el problema del cristianismo. Reinterpretación. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 11, nosotros vemos allí que, por ejemplo, se habla de la fe. Y los ejemplos que se ponen son de hombres que mataron, que conquistaron, pero esa fe no es cristiana. Pero el cristianismo la pone como cristiana. Porque cuando usted me valora a David abriéndole boca a los leones y siendo sanguinario, eso no es la fe cristiana, porque la fe cristiana dice que está basada en el amor. Más fácil se parece la fe a lo que dice el final de ese texto, o entrando en el capítulo 12 de Hebreo, que dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y bueno, es importante destacar, que eso sería otro tema, que si partimos que Jesús es el autor de la fe que tuvieron todo eso, que hicieron cosas fuertes, tendríamos mucho problema con las interpretaciones que nosotros tenemos. Mucho problema a la hora de interpretar. Entonces, vuelvo y digo, el cristiano analiza a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Esaú y a toda esa gente y dice, son cristianos. Lo ve como cristiano, pero el texto no destaca el cristianismo, destaca la fe judía o la fe del judío, o la forma en cómo creían los judíos, pero hay una reinterpretación y ahí es que está el problema. No sé si yo podría haber contestado la pregunta de mi estimado don Pedro, pero trato de lo más que yo pueda ir en esa parte, darle mis aportes. Señores, pero miren, pero ya son las 3:53, Sensei hoy no me ha gritado para nada. Hoy él me ha puesto hasta como su ventríloco. Señores, está increíble. Hoy él está endulzado, señores. Bueno, señores, realmente agradezco a quienes han estado ahí, que han estado comentando. Yo sé que este es un tema incómodo,
yo sé que hay mucha gente, como me han escrito, que estaban pidiendo el link para ver el programa de hoy. En conclusión, solamente yo quiero decirle a la gente, en conclusión, cristianismo y mesianismo no es la religión de Jesús. Y como decía alguien en uno de los comentarios de la publicación que hice cuando me puse el manto, que mucha gente hasta se sorprendieron cuando me vieron eso, yo tengo muchos materiales judíos, pero yo no vivo como judío, más vivo como cristiano, y la gente lo sabe porque esa es mi vida pública, con creencias diferentes naturalmente, pero sí, en conclusión, lo que quiero decirle es que Jesús no dio origen a religión alguna, así como Dios no dio origen a religión alguna. Las religiones son creaciones humanas y es el anhelo del hombre para tener la forma de responder a su inquietud sobre Dios. Es la forma de crear un Dios quizás, como dicen algunos, a su medida. De presentar un Dios a la medida como lo interpreta, a la medida en cómo lo ve. Pero el cristianismo realmente no es origen de Dios, ni lo será nunca. Porque Dios es amor y las religiones dividen. Usted diría, bueno, porque la Biblia dice que Dios pondrá padre contra hijos e hijos contra padre. Yo me reservo el derecho y le digo, eso es lo que interpreta alguien sobre Dios. Porque si el plan de Dios es amar al mundo y a rescatar al mundo, la religión no es la vía para acercarlo a Él. Y por eso quizás hasta una interpretación mía, perdónenme, una interpretación mía, que dice, un texto que dice, que Él se acerca a los hombres. La Biblia dice que es Él que se acerca a los hombres. Si Él es el que se acerca a los hombres, la religión no es más que el esfuerzo mío de yo quererme acercar a Dios y de interpretar a Dios. Y ahí utilizo cosas que son del hombre, metodologías humanas para dirigir, para controlar o para usarlo para cosas ilícitas, para yo granjearme dinero o para bienes. Ojalá que esta pequeña reflexión usted la pueda seguir considerando, la pueda seguir analizando. A las personas que están haciendo uso de esta simbología judía, yo le digo, paren eso, es un error, no se lleve de la emoción, no se lleve de la manipulación. Estos símbolos son judíos netamente, respételo, porque tiene que ver con otra religión que no es la suya. Si la religión suya no necesita símbolo, no lo utilice. Porque el cristianismo, exacto, ¿me entiende? El cristianismo ataca mucho los símbolos. Entonces, si ataca mucho los símbolos, ¿por qué utilizar los símbolos que me da otra religión? Porque otra religión que me lo está dando. Si usted dice que cree en Dios, pues crea en Dios, viéndolo como el invisible que usted lo ve, tratando a la gente con el amor que usted entiende que debe de tratar a los demás, y ya. Los símbolos que pertenecen a religiones específicas, respételo. Si usted lo quiere consultar, eso está bien, porque de todo lo que nosotros tenemos se aprende, de todo lo que el hombre ha hecho se aprende. Nadie tiene verdades absolutas, todo está mezclado. Y hay un texto incluso que dice ahí, nosotros a veces no podemos coordinar bien las ideas por las tinieblas. Y estoy parafraseando un texto, pero solamente es para ponerlo en el tapete y para que entendamos que tenemos muchas ideas, tenemos mucho conocimiento y se diferencia un poco, un chin la verdad de la mentira, y para eso hay que salirla a buscar. Haga el bien, no miren a quién. Usted ama a Dios, ámelo sin la religión. Ámelo sin la religión. Eso no significa que usted no puede ir a una iglesia. Yo voy a mi iglesia y yo toco piano. Yo toco el piano, eso es lo único que yo hago en la iglesia donde yo voy. Ni siquiera estos temas yo lo trato. Yo no salgo a las iglesias ni siquiera a predicar. Cuando me invitan, le digo a la gente, ¿para qué usted me quiere invitar? ¿Cuál es su interés? Porque mi interés realmente no es ir a llevar un conocimiento diferente al que ya tiene esa comunidad, porque al final a ellos le hace bien eso que está ahí. Pero recuerde,
mesianismo es una interpretación del Mesías judío, pero que es con la forma cristiana. El judío cree en el Mesías. El judío cree en el Mesías, pero no en Jesús. El judío ve al Mesías como una persona que tiene la intención de gobernar a Israel de manera política y transmitir políticas al mundo que lleve a la buena comunión. Por eso usted no va a ver nunca un judío mandando a la gente para el infierno, porque ellos no creen en eso. Usted no va diciendo que se van para el cielo porque ellos creen en la vida nueva, pero en esta tierra, con otra cosmovisión. El Mesías en la antigüedad, ahorita no lo dije, el Mesías en la antigüedad era el sacerdote mismo, y en su defecto el sacerdote elegía a alguien en representación de Dios. Nada que ver con Espíritu Santo, nada que ver con eso, era simplemente un tema político. Y por eso políticamente a Jesús se le dice Mesías, porque el tema Mesías no está divinizado realmente. Esos son pleitos ya que se dieron después del siglo I, sobre la divinidad de Jesús y si el Mesías es un Mesías Dios hombre o un Mesías simplemente como hombre. Y eso son cosas. Entonces el cristianismo lo ve de otra forma. El mesianismo lo ve como el Jesús hecho hombre, o el Dios hecho hombre, como el cristianismo ve a Jesús, Dios hecho hombre. No hay diferencia. No hay diferencia. La diferencia es solamente en las prácticas de las festividades y la aplicación de la Torah, que al final está muy lejos de la verdad. Así que eso ha sido todo por este día, esperando que esto simplemente sirva como consideración, como análisis. Ábrase en el análisis, estudie un poquito más sobre las costumbres judías, la formación del cristianismo, la formación del mesianismo y las formaciones de las religiones. Yo sé que eso le va a servir para mucho a ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias, Sensei, por darme media hora más, yo creo que fue que me dio, del programa. Gracias a la televisora Radio TV Show. Señores, hasta una próxima, Dios mediante, con un programa más de Reseteo con Adenauer. Bendiciones para todos.